Ajá, entonces he modificado lo de la tarea 1, que hoy estamos en los ejercicios de la tarea 2. Recuerden que estamos haciendo los ejercicios pares. Ustedes pueden ir haciendo los ejercicios impares y si tienen alguna duda, podemos ver algún ejercicio en particular. Entonces, bueno, vamos con el ejercicio 10. El ejercicio 10 dice, sea F de R en R', un homomorfismo suprayectivo de anillos y sea I un ideal de R. Si el kernel de F está contenido en el ideal I, entonces R módulo I es isomorfo a R' módulo FI. En un ejercicio anterior vimos que la imagen directa de un ideal no siempre es un ideal, ¿no? Salvo que, y para que sea un ideal, lo que pedíamos era que el homomorfismo sea suprayectivo. Entonces f de i sí es un ideal, por lo que tiene sentido tomar el cociente. Entonces hay que demostrar que RI es isomorfo a R' módulo f de i. Y bueno, para eso vamos a considerar aquí, como en el siguiente diagrama, tenemos el ideal con esta flecha que pues en realidad sería como una inclusión, ¿no? Y está contenido en R. Piensen en esa flecha como una inclusión, o sea, un elemento aquí, pues lo mandamos a él mismo. Está metido en R. Y aquí, ahí nada más al cociente, o sea, su clase módulo I. O sea, si tomamos aquí o sea, para aquí un X en R, lo mandamos a X más I. Y aquí a un elemento Y, lo mandamos a ese mismo elemento Y, ¿no? Es como la inclusión. Y esta es la proyección, vamos a ponerle en sub I, la proyección canónica. Y tenemos nuestro homomorfismo F de R en R'. Ese ya sabemos que es suprayectivo. Y también tenemos que F de I, o sea, la imagen de I bajo F, ese también es un ideal porque F es suprayectivo. Y lo mismo aquí podemos considerar otra inclusión, ¿no? Este está contenido en R'. Y aquí también la proyección canónica, pero sobre F sub I. Y de manera análoga aquí un elemento Z lo mandamos a Z más la imagen de I. Entonces, lo que hay que definir, bueno, hay que ver que este anillo y este anillo son isomorfos. Entonces hay que definir un morfismo aquí que le estoy llamando F barra. Entonces F barra hay que ver a dónde lo mandamos. O sea, X, un elemento aquí es de la forma X más Y y un elemento aquí es de la forma Z más F de I. Entonces, ¿cómo vamos a definir este morfismo? Bueno, esta función f barra, pues la vamos a definir como sigue, ¿no? Aquí f barra de r, bueno, aquí le puse r de r más i, va a ser por definición f de r más f de, bueno, la clase de f de r, ¿no? Aquí en este anillo, f de r más f de i. O sea, lo que hago es evaluar el elemento que me dan aquí y sumarle pues toda la imagen de I bajo F. Bueno, hay que ver que dicha asignación está bien definida, o sea que no depende de de la clase, ¿no? Con la que comenzamos. En efecto, sean pues R y R' aquí, tales que sus imágenes son iguales. Como sus imágenes son iguales, quieren decir que F de R más F de I es igual a F de R' más F de I. Y bueno, eso sucede si solo si F de R menos F de R' están en el ideal F de I. Y bueno, como F es un bueno, aquí me faltó, un homomorfismo de anillos, F de R menos F de R' es F de R menos R', tiene que estar en I.
Ajá, y bueno, entonces, en consecuencia, R menos, pues este que está aquí, lo de aquí adentro, R menos R' tienen que estar en I. Ajá, por lo tanto, pues sus clases aquí en el anillo cociente R módulo I son iguales, ¿no? R más I es igual a R' más I. Lo cual prueba que F barra está bien definida. Que nada más hay que checar ahí que F sea un morfismo de anillos, pero eso va a ser consecuencia directa de que F ya lo es, ¿no? Estamos definiendo F barra a través del morfismo de anillos que ya teníamos, F. Y basta calcular entonces bueno, ya tenemos entonces que F barra es un homomorfismo de anillos. Para ver qué es un isomorfismo hay que calcular el kernel y ver qué es su proyectivo. Entonces verificamos el kernel de F barra, pues son las clases de R más I, tales que F de R más I es igual a el 0, ¿no? Este es el 0 del anillo R módulo F de I. Y bueno, que F de R más I sea igual a la clase del 0, quiere decir que F de R estaba en I. Lo cual implica que R, con el elemento R ya estaba en el ideal I. Entonces, en realidad, R más I era ya la clase del 0 también. Por eso nos sale que su kernel es 0. Y eso muestra que F es un monomorfismo. Bueno, que F barra es un monomorfismo y que sea su proyectivo es casi, pues es directo, para cualquier clase aquí en R' módulo F de I, X más F de I. Como F es su proyectivo, existe U en R, tal que ese U bajo F, pues le pega a X. Y entonces, pues tomamos justo la clase de U más I. Ese es el elemento que va a funcionar para llegar a este otro con el que iniciamos. Y entonces F barra ya es su proyectivo e inyectivo. Y por lo tanto un isomorfismo. Entonces ya obtenemos que esos dos anillos son isomorfos. Bueno, en el ejercicio 12 es pues sí, una caracterización de los ideales que dice demuestra el siguiente resultado. Sea I un subconjunto no vacío de R. Entonces I es un ideal. Dice que I es un ideal bilateral de R, sí, solo sí. Cada vez que A y B están en I, implica que A menos B está en I para todo A y B. Y si R está en R y A está en I, tanto R por A como A por R vuelven a estar en I. Y bueno, la primera implicación, esta implicación en realidad es por definición. La definición de ideal nos dice que pues A menos B tiene que estar en I y que sea bilateral, pues tienen que suceder estas dos condiciones. Y bueno, para el regreso, nada más utilizamos que del curso de álgebra moderna 1, dicho conjunto, si dicho conjunto cumple la condición A, automáticamente se vuelve un grupo. Bueno, en este caso un subgrupo de R. Y la condición en B justo nos da lo que completa la definición para que sea un ideal bilateral. Entonces ese ejercicio no era pues muy complicado. Y bueno, en el ejercicio 14 nos habla de tomar una colección arbitraria de ideales, ya sean derechos, izquierdos o bilaterales de un anillo R y demostrar que la intersección también vuelve a ser un ideal derecho, izquierdo o bilateral de R, ¿no? Respectivamente. Aquí nada más vamos a ver la prueba para ideal que puse izquierdo. Entonces consideramos una familia de
arbitraria de ideales izquierdos de R, hay que ver que la intersección vuelve a ser un ideal izquierdo de R. Y bueno, como I sub I es un ideal izquierdo de R para cada I en A, en particular I sub I con más es un subgrupo de R, para cada I en A, y entonces de álgebra moderna 1, pues la intersección vuelve a ser un subgrupo la intersección de esos subgrupos vuelve a ser un subgrupo de R. Y ya nada más checar la otra condición de absorción de los elementos de R. Entonces sea R en R y A un elemento en la intersección, dado que A pues está en I sub I para cada I, y esos I ya eran unos ideales, entonces R por A vuelve a estar en cada uno de los ideales I sub I. Y por lo tanto en la intersección. Y eso ya prueba que vuelve a ser un ideal izquierdo. Lo mismo con la condición derecha y la de bilateral. Bueno, vamos a ver por último el ejercicio 16. En el ejercicio 16 nos definen lo que es el conmutador, el ideal conmutador. Entonces, un conmutador en un anillo R se define como un elemento de la forma A por B menos B por A. Con A y B en R. O sea, muy similar a lo que define uno cuando habla del grupo conmutador. Y de manera análoga, pues se va a definir el ideal conmutador de R como el ideal generado por todos esos conmutadores. Entonces, por definición, el ideal conmutador ya va a ser un ideal porque es el ideal generado por ese conjunto de conmutadores. Nos piden aquí demostrar que R es un anillo conmutativo si solo si el ideal conmutador es 0, y que para un ideal I de R, el anillo cociente R módulo I es conmutativo si solo si el conmutador está contenido en el ideal. Vamos a ver el primer inciso, hacia la primera implicación. Si R es un anillo conmutativo, entonces A por B es lo mismo que B por A. Y eso nos obliga a que todos los conmutadores sean el 0, ¿no? Entonces lo único que podemos generar con el 0, pues es el ideal 0. Por lo tanto, el ideal conmutador solo va a ser el 0. Recuerden que el ideal conmutador es el generado por los elementos de esta forma, pero como R es conmutativo, todos esos son 0. Para el regreso hay que suponer que el ideal conmutador es 0. Entonces, como el ideal conmutador es 0, eso implica que el ideal generado por el conjunto de conmutadores es el trivial. Y nada más recordemos que un elemento de un ideal generado por cierto conjunto se ve de esta forma. Sumas bueno, aquí tomamos enteros y elementos elementos en nuestro conjunto, ¿no? Que nos dan aquí, que en este caso pues es el conjunto de conmutadores. Ya no supe cómo escribirlo. Y aquí era Y. Aquí por enteros y aquí por elementos R en R. Dicha suma en este caso es, pues cualquier elemento que tomemos nos tiene que dar 0. Eso obliga a que, pues, NI, de hecho, de aquí, pues que los R y los Y, bueno, pues R podría ser cualquiera, pero nos obliga a que Y sea 0, y que NI, aquí eran los Y, y que NI, pues, al menos siempre está el 1, y también nos lleva a que el XY tiene que ser 0 también. En particular para un elemento de esta forma, ¿no? Si tomamos solo un conmutador. O sea, para un conmutador, olvidemos esta parte, o sea, nada más
para el caso en especial que X y es AB menos BA y NI es el 1. Ajá, y entonces eso ya nos lleva a que AB es igual a BA. Y por lo tanto el anillo es conmutativo. También podrían argumentarlo por contradicción, como puse ahí en la nota, en el pie de página. Y bueno, en el inciso B hay que ver, el inciso B se va a seguir directamente del A, que para un ideal el anillo cociente es conmutativo, si solo si el conmutador está contenido en el ideal. Ajá, entonces, para la primera implicación, si suponemos que R módulo I es conmutativo, por el inciso A, el conmutador del anillo cociente tiene que ser el 0. Ajá, o sea, el 0 del anillo cociente. Es decir, que XY más Y menos YX más Y es la clase del 0, ¿no? Que en realidad es esta parte de acá. Por cómo se definen las operaciones en el cociente y que eso sea la clase del 0 es porque esto que está aquí ya estaba en el ideal Y. Ajá. Y por lo tanto, pues el conmutador está contenido en I. Bueno, este de aquí, estos recuerden que estos son los elementos que generan al conmutador. Ajá. De hecho, aquí esto está mal, debería decir nada más R sin el cociente, ¿no? El conmutador de R, ya está en I. Luego lo corrijo, supongamos que R, y bueno, ahora para el regreso, si suponemos que el conmutador está contenido en el ideal, ajá, hay que ver ahora que el anillo cociente es conmutativo, entonces tomamos dos clases, X más Y y Y más Y en el anillo cociente, y bueno, como el conmutador está contenido en el ideal, pues sucede esta condición, ¿no? Que XY menos YX más Y es la clase del 0, y bueno, en consecuencia esto, si lo dividimos de acuerdo a cómo se define la operación, pues nos lleva a que, pues otra vez, trivialmente a que el conmutador, digo, a que el anillo vuelva a ser a que el anillo ahora sea conmutativo. Ajá, o sea, nos termina diciendo que X más X, Y más Y es igual a YX más Y. Ya desde esta parte. Ajá. Y bueno, o que el conmutador sea 0. Y ya utilizando otra vez el inciso A, el regreso, nos dice que el anillo cociente es conmutativo. Y bueno, eso es lo que veríamos en la ayudantía de hoy. No sé si tengan alguna duda